Hola, a un mes del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania es fundamental hacer un análisis situacional, hacer un balance este primer mes de operaciones militares, así como un balance prospectivo de lo que puede ocurrir en esta confrontación. Para ello vamos a concentrarnos en tres elementos. En primer lugar, un seguimiento a la batalla, el balance de este primer mes. En segundo lugar, un análisis de las bajas estratégicas rusas. Y en tercer lugar, posibles cursos de acción estratégicos, hacia dónde va esta guerra y cuáles pueden ser seguramente los escenarios a los cuales le está apuntando Putin en este conflicto. Para ello, entremos en el primero de los elementos, el seguimiento a la batalla en este primer mes, y nos encontramos con esta situación. El mapa de la izquierda corresponde al momento cero, el mapa de la derecha corresponde al momento cero más una semana. Aquí que tenemos, voy a empezar a utilizar el puntero láser para hacer el análisis. Desde el inicio se evidenciaron cuatro ejes de avance, uno en dirección a Kiev, un segundo en dirección a Kharkov, que es la segunda ciudad más importante en Ucrania, el tercero en las regiones separatistas del Donbass, el cuarto en Crimea. A la primera semana el resultado situacional era este: fuerzas rusas presionando directamente las goteras de Kiev, especialmente la batalla por el aeropuerto de Hostomel, que en términos operacionales y logísticos era fundamental. Estoy preparando, de hecho, un video sobre el tema logístico que creo que muy pronto lo voy a poder tener en línea, pero no les adelanto mucho, solamente voy a decir que este aeropuerto era central en este diseño operacional ruso. Un segundo eje, como les planteaba, en dirección a Kharkov, pero que a la primera semana ya estaba planteando cuando menos tres puntos fuertes para Ucrania, que era Chernikov, Sumy y Kharkov, que planteaba incluso una defensa lineal a las fuerzas rusas. Un tercer eje de avance pantanado en el Donbass y un cuarto eje de avance que tiene que abrirse en abanico para ir a apoyar al eje de avance del Donbass, tratar de presionar, empujar hacia la parte central del sur de Ucrania y también desplegarse un poquito hacia la parte occidental de Ucrania en dirección a Odessa o lo más cercano posible a Odessa. En la segunda semana, que es el mapa a la izquierda, la situación era la que estamos viendo, muy similar a la primera semana, tan solo de relevancia una consolidación del eje que parte hacia Kharkov, tratando de sacar una cabeza de puente desde donde rodear Chernikov, desde donde rodear Sumy, pero también desde donde apoyar las tropas rusas que atacaban o que presionaban a Kiev. Y el eje de avance del sur, desde Crimea, que era el encargado de hacer contacto con el eje de avance del Donbass, pero sobre todo de cercar a Mariupol, con unas repercusiones sobre todo fundamentales a la hora de controlar el puerto de Mariupol, que facilitaba el abastecimiento de las unidades rusas dispuestas en estos dos ejes de avance, siendo Mariupol uno de los principales puertos ucranianos. La tercera semana, la que estamos viendo en la derecha, básicamente no hay muchos cambios, continúa la presión sobre Mariupol, se amplía la presión en dirección a Gerson o a Gerson, y se trata de avanzar también hacia el puerto de Odessa por parte de este eje desde el sur. Al norte la situación seguía siendo básicamente la misma, los ucranianos, las fuerzas ucranianas planteando una resistencia muy fuerte alrededor de Chernikov, de Sumy y de Kharkov, impidiendo que este eje de avance continuara su progresión y más bien enviándolo a apoyar al eje de avance desde el sur en cuanto establecer vías de contacto con las tropas rusas en el Donbass. La cuarta semana, cuando se completa el primer mes, la situación es esta, ¿sí? Un poco más consolidado el control o el contacto del eje de avance de Kharkov y el eje de avance de Crimea, el contacto que establecen en el Donbass, un poco más consolidado, ya vemos prácticamente una área contigua desde la frontera rusa más al norte, todo el contorno de Ucrania en dirección a la frontera rusa y su comunicación con Crimea. La situación en Kiev, que es tal vez lo más crítico de los rusos en este mes, totalmente empantanados, totalmente frenados, y al contrario, contraataques ucranianos exitosos tratando de empujar a los rusos lo más al norte de Kiev. Si lo miramos desde el momento cero hasta el momento 4, hasta la cuarta semana, este es el cambio en el mapa. Así fue como empieza la invasión rusa, así es como está al primer mes. Entonces vemos un avance, sin duda ha habido un avance, pero hay que también hacer una evaluación que siendo mucho más fuerte el ejército ruso, con una preparación, una acumulación de fuerza
dinámica, cuando menos un mes o 2 meses antes de la operación, y sobre todo habiendo desplegado elementos de guerra híbrida con mucha anticipación en Ucrania. Básicamente el balance no es positivo para los rusos. Sí han logrado, obviamente, una consolidación territorial, sí han logrado unir cuando menos 3 de sus 4 ejes de avance, los han logrado conectarse ya por el terreno, han logrado conectar el Donbass con Crimea, que es tal vez uno de los elementos operacionales más importantes que se había trazado Rusia, pero aún así el avance no es significativo, hay que decirlo, no es significativo. Si lo miramos, los 5 momentos, momento 0, momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4, aquí vemos cómo la evolución ha ido progresando muy, muy lentamente para los rusos. En cuanto a bajas estratégicas, y aquí quiero ser claro, es lo que vamos a ver a continuación, enfatiza lo que dije en el primer punto, el empantanamiento ruso. Cuando hablo de bajas estratégicas, estoy hablando de cuántos generales y almirantes han muerto en este mes, en este primer mes de operaciones militares. Tenemos 7 generales y un vicealmirante rusos muertos en esta operación. El primero de ellos, el comandante del Regimiento Motorizado 141, la Guardia Nacional Chechena, el general Tushaev Magomed. El segundo, casualmente el sobrino del general Gerasimov, el creador de la idea que se llamó doctrina, mal llamada doctrina Gerasimov, pero es la idea tal vez más cercana rusa de la guerra no lineal, o lo que llamamos en Occidente guerra híbrida. Su sobrino, el general de división Vitaly Gerasimov, el jefe personal del 41 Ejército Combinado de Rusia, muere en operaciones. El mayor general Andrei Kolesnikov, comandante del 29 Ejército Combinado de Rusia. El mayor general Oleg Tayev, comandante de la 150 División de Fusileros Motorizados. El teniente general, que es el grado más alto posible en la escala rusa, Andriy Morbichev, comandante del 8 Ejército Combinado de Rusia. El mayor general Andrei Sukovetsky, segundo comandante del 41 Ejército Combinado de Rusia. El vicealmirante Andrei Palin, segundo comandante, subcomandante de la flota rusa en el Mar Negro. Y el teniente general Jacob Rezantsev, comandante del 49 Ejército Combinado de Rusia. Si hacemos un balance de estos 7 generales y un almirante, ¿qué tenemos? Comandante del 49 Ejército Combinado, segundo comandante del 41 Ejército Combinado, comandante del 8 Ejército Combinado, comandante del 29 Ejército Combinado. Entonces, cuando menos se tocaron los mandos estratégicos de 4 ejércitos combinados rusos. El segundo comandante, para el caso del vicealmirante, el segundo comandante de la flota rusa del Mar Negro. Y a nivel de imagen, obviamente, el sobrino del general Gerasimov. Aquí hay una explicación bien curiosa, y es que los rusos, el mando ruso, ante el empantanamiento de sus fuerzas, da la orden a sus generales que estén en primera línea de combate, transmitiendo esa voluntad de combate a sus tropas, subiendo la moral. Pero resulta que con tanto general muerto se está generando el efecto adverso, que en lugar de mejorar la moral de la tropa, la moral se está yendo todavía más al suelo, porque la lectura que hace la tropa rusa es: nos está costando mucho trabajo derrotar a los ucranianos, y además de eso, los generales mismos son los que están muriendo. Entonces la situación en el frente no es nada sencillo. El golpe, no solamente en cuanto al mando, obviamente un ejército combinado se resiente cuando su comandante muere en batalla, pero no solamente el efecto sobre el mando, sino el efecto sobre la moral de combate ha sido muy importante con estas bajas que han tenido los rusos en este mes. De hecho, hace poco salió una noticia y era una apreciación de un ex militar ruso, un ex general, que hablaba con un medio occidental, y él decía que ni siquiera en momentos de la Segunda Guerra Mundial habían muerto tantos generales, y sobre todo generales en cargo estratégico rusos, ni siquiera en momentos de la Segunda Guerra Mundial habían muerto tantos. Entonces es imposible suponer, viendo estas dos cosas que hemos visto hasta ahora, ese seguimiento de la batalla del primer mes y estas bajas estratégicas, es imposible afirmar, como lo plantea Putin, que todo estaba fríamente calculado, que el plan está saliendo como se diseñó inicialmente,
y que que la campaña rusa en Ucrania marcha sobre ruedas. Eso es una absoluta mentira, sin duda alguna no. Posibles cursos de acción, ¿qué puede pasar después de este primer mes? En perspectiva, a mí me encanta, desde que he venido trabajando en perspectiva, me encanta este tipo de metodologías, el árbol de escenarios. Recuerden ustedes que un árbol de escenarios se construye a partir de algo que se llama línea de esfuerzo tendencial, o sea, los acontecimientos al momento. En este punto es el momento de quiebre que trazamos o que he decidido trazar es el mes 1. Y a partir de acá, el árbol de escenarios establece un abanico de posibilidades positivas, llamémoslo así, y un abanico de posibilidades negativas. Este árbol de escenarios lo diseñé desde la perspectiva rusa, ¿sí? Entonces, la mejor perspectiva rusa de la situación, ¿cuál es? Una anexión total de Ucrania. La peor perspectiva que le puede pasar a los rusos, ¿cuál es? Que el gobierno actual ucraniano se mantenga, que Ucrania se incorpore a la OTAN, que se incorpore a la Unión Europea, que haya integridad territorial ucraniana, incluyendo Crimea, o sea, que recupere todo lo que ha perdido en manos de los rusos. Eso es lo peor, el peor escenario, mientras que este sería el mejor escenario desde la perspectiva rusa, insisto. Y de ahí en adelante, de ahí hacia abajo, se empiezan a matizar. Entonces, este sería el mejor escenario secundario. El tercer escenario secundario en impacto positivo para los rusos. El cuarto, un escenario un poquito menos positivo hacia abajo. Y lo mismo se empieza a construir hacia acá. Este sería un escenario un poquito menos malo, este que estoy marcando con el puntero, un escenario un poquito menos malo, este un escenario un poquito menos malo, pero aún así dentro del espectro los escenarios negativos. La metodología prospectiva le sugiere a uno también que por campana de Gauss y por elemento probabilístico, uno como analista siempre elimina las dos opciones de los extremos. O sea, esta opción de anexión total se descartaría y esta opción de un gobierno actual de Zelensky, Ucrania en la OTAN, Ucrania en la Unión Europea, que recupere todo el territorio, esto también se elimina. Y nos concentraríamos en la probabilidad de estos 6 escenarios. Conforme han venido las situaciones, no es tan probable, no es altamente probable un gobierno prorruso en Ucrania, o sea, que Zelensky sea depuesto del poder, que Ucrania no pertenezca a la OTAN, pero que se dé una anexión total del territorio del oriente de Ucrania, o sea, del territorio al oriente del Dniepro. Esto es poco probable que ocurra. El siguiente escenario sería un gobierno prorruso, o sea, Zelensky depuesto, una Ucrania no OTAN y una anexión de los territorios del primer mes, lo que vimos básicamente ahora, de pronto ampliándolo un poquito hasta Odessa, ¿no? O sea, que Rusia quede controlando todo el litoral ucraniano del Mar Negro, controlando el Donbass y controlando lo más, un cinturón defensivo territorial lo más al oriente de Ucrania. Es menos probable que el anterior, digamos que tiene una probabilidad intermedia. Este, sin embargo, es el que, a mi modo de ver, tiene una alta probabilidad que ocurra. Un gobierno actual en Ucrania, o sea, que Zelensky se mantenga en el poder, que Ucrania, sin embargo, no se incorpore en la OTAN y que se dé una anexión territorial a Rusia de los territorios conquistados en este primer mes, incluyendo posiblemente Odessa, que ellos todavía no han llegado, porque a Rusia le interesa muchísimo lograr el control pleno del litoral en el Mar Negro. Posiblemente yo, como analista, clasificaría esto como una probabilidad o un curso de acción altamente probable. Estos serían ya escenarios negativos para Rusia, ¿sí? Este, hemos dicho, lo descartamos. En continuación quedaría este, un gobierno de Zelensky con Ucrania integrada a la Unión Europea, pero manteniendo una integridad territorial ucraniana sobre toda su extensión, incluyendo Crimea. No creo que sea probable, sería muy improbable este escenario. Un gobierno actual ucraniano, incluyendo Ucrania en la Unión Europea, manteniendo una integridad territorial sin incluir Crimea, o sea, básicamente que se regresara al momento antes de la invasión, tampoco lo veo probable. Y un gobierno actual sin Unión Europea y yendo de pronto al momento ucraniano antes de la invasión, tampoco lo veo probable. La diferencia entre estos dos es que aquí Ucrania haría parte de la Unión Europea, aquí no, pero no veo posible que Ucrania pueda recuperar su territorio, el territorio que tenía antes de la invasión.
Por tal motivo, el que más probabilidad le veo es este, ¿sí? Un gobierno actual de Zelensky, no OTAN, pero perdiendo los territorios ucranianos que a hoy se han perdido y de pronto un poquito más, insisto, porque seguramente los rusos van a querer controlar Odessa. Cierro con lo siguiente, con una bibliografía recomendada que me encontré por ahí en estos días para las personas que quieran profundizar en esto. Es muy importante entender la doctrina rusa, es fundamental para poder tratar de analizar los aciertos y los desaciertos que han cometido a nivel operacional. No leerlos desde la óptica de Occidente, ese es un gran error, tratar de leerlos a partir de su propia doctrina. Y para esto, este libro es fundamental. El camino ruso a la guerra le explica a uno la doctrina rusa operacional. Este segundo documento es muy importante, cuáles son las aspiraciones geopolíticas de Rusia a partir del 2014. Y este, que me parece indispensable, es un documento que presenta una evolución y un análisis del pensamiento ruso en guerra no lineal, o lo que nosotros en Occidente llamamos guerra híbrida. Es fundamental. Cuando uno mira estos tres elementos, mira las bajas estratégicas y mira el seguimiento de la batalla después del primer mes, tiene muchísimos más elementos para decir que Rusia ni ha logrado los objetivos operacionales, ni ha logrado los objetivos estratégicos, y antes, por el contrario, está empantanada en Ucrania y no sabe qué hacer. ¿Cuál es el problema en esta situación? Que Putin no sabe perder, ya lo había dicho en otro video anterior. Putin no es una persona que sepa perder, que esté acostumbrado a la derrota. Por eso es que la situación se vuelve en ese momento totalmente inestable, totalmente volátil. Estamos expuestos a cualquier jugada de Rusia para hacer una demostración de fuerza final y decirle, enviarle el mensaje al mundo de no somos el enano militar que ustedes nos están evaluando ahorita, no somos unos ineptos militares, no somos unos inútiles en la campaña, sino que estamos haciendo demostraciones de fuerza al alcance de la OTAN. Eso es lo que nos estamos enfrentando en este momento ante este empantanamiento ruso justamente. Vamos a ver cómo transcurre esta situación, cómo se desarrolla el segundo mes de operaciones y sobre todo cuál de los cursos de acción que vimos empieza a materializarse mucho más y empieza a marcar una alta probabilidad de ocurrencia. Muchísimas gracias.